La palabra perspectiva es una voz que proviene del latín tardío. Su significado es mirar a través de. Define la presentación de algo real en el modo que lo percibe el ojo humano. Desde que el hombre es hombre, se ha interesado por diferentes razones en el arte. Trataba de plasmar aquello que veía o imaginaba, con fines religiosos, propagandísticos o simplemente por estética. En esta evolución artística fue vital la búsqueda de la misteriosa ley que rige la perspectiva. En la antigüedad llegó a indicarse cierta posición de los elementos de una escena a través de la superposición. Serán los griegos en torno al siglo V a.C. cuando intenten sistematizar teorías que plasmen en las obras de arte la perspectiva. Su uso figuró la escenografía utilizada en las presentaciones teatrales tan populares para aquella cultura clásica. La decoración es algo que aparece en la poética de Aristóteles y explica el uso de paneles para dar efectos de profundidad, que muy probablemente se condujeran bajo los parámetros matemáticos fijados por Euclides en su obra sobre la óptica. Una magnífica muestra de la concepción en la antigüedad de la perspectiva son los frescos conservados en la ciudad romana de Pompeya, donde apreciamos que la profundidad del plano se basa en el tamaño de lo representado. Ya durante la Edad Media se trató de indagar en aquellos principios, pero sin llegar a sistematizarlos teóricamente. Será Giotto quien dé un gran paso adelante con el uso de un método algebraico para ubicar las líneas que marquen las distancias. Pero será a inicios del siglo XV, cuando Brunelleschi use el método geométrico de la perspectiva, usado actualmente por los artistas, siendo el punto de partida a los teóricos del arte como Alberti o de la Francesca, para tratar de explicarlo científicamente. Se suele decir que una época de crisis es un momento de oportunidades, y en realidad debería ser así para cambiar rumbos errados y trabajar por el bien común. Pero, sinceramente, no me suele gustar los personajes que una tras otra crisis son profetas de esta misma frase hecha, porque ellos más bien se refieren a esas oportunidades que en España denominamos pelotazos. Algo que suele generarse en un engaño o en un momento determinado, sube muy rápido y al igual que un cohete termina explotando. Para mi gusto, prefiero irme a la etimología. La raíz de la palabra crisis está en el indoeuropeo krei, cuyo significado es cortar, separar o distinguir. Cuando pasó por la lengua griega, se convierte en el verbo krinein, que es separar o decidir, y ya es sustantivado en crisis, significa juicio o decisión, precisamente de lo que adolecen las medidas que han tomado hasta ahora nuestros gobernantes. Hoy, la Unión Europea vive sumida en una crisis perpetua. Corre detrás de los sucesos acaecidos en la economía y la política internacional, tratando de hacer ver como que está. Pero la realidad es la que es, y a ojos del mundo, Europa no tiene ya nada que decir. Es un pollo sin cabeza, con unos dirigentes que tan solo dictan a futuro soflamas panfletarias en todo aquello que tenga que ver con el cambio climático. Y aún así, sin tener nada claro de cómo tienen que hacerse las cosas. El último ejemplo de esto ha sido incluir como energía limpia el gas y la nuclear, cuando los que parten el bacalao en la Unión Europea han visto que no les salen las cuentas. Pero si hemos dicho que la Unión Europea es ya un cero a la izquierda internacionalmente, siempre habrá alguien que esté por debajo para el consuelo de los tantos. Y aquí el hermano mártir del viejo continente es sin duda nuestro país, que siendo más papista que el Papa, vuelve este gobierno a echar piedras en nuestro tejado para decir que no pasan porque la nuclear y la energía proveniente del gas sean tenidas por verde. Y así en todo. Seremos los más empobrecidos, pero a limpio no hay quien nos gane. Batimos marcas de endeudamiento, pero siempre habrá algún dinerillo para chiringuitos varios. Nuestras fronteras son continuamente violentadas, pero somos los primeros en defender las de Ucrania. Nuestros sectores productivos languidecen, pero siempre habrá sol, playas y guiris en la Spain is different. Ya son demasiadas décadas las que llevamos padeciendo gobiernos con los ojos puestos en las siguientes elecciones, sin mirar más allá, sin un destino claro que alcanzar como nación. Esos ojos actúan con una miopía que nada que ver con los dirigentes de otros países, que al igual que aquellos teóricos del arte, hacen de la perspectiva la razón de ser de su obra. Muy buenas tardes, estamos otro miércoles más en El Mundo a las 8, soy Mario Marto y de nuevo me acompaña, pues bueno, la misma mesa que tuvimos la semana pasada. Aquí tenemos a mi derecha a Tomás. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, compartiendo mesa con queridos amigos que sí que tienen perspectiva, creo, ¿no? En la vida, sí. y con una España que queremos grande y
haciendo honor a la historia que hemos tenido. Bueno, a mi izquierda tenemos otra vez Manolo Caro, ya tu tercer programa. Mi tercer programa, no el tercero malo tampoco, ni quinto ni cuarto, nada. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Y bueno, a nuestra derecha, que al final recogió el testigo y ha vuelto a repetir miércoles. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mario. Gracias por invitarme de nuevo otra semana más. Bueno, Tomás, ¿qué nos trae hoy? De todas formas, hoy me voy a animar yo con el editorial. Hablando de energía, me voy a animar bastante. Sí, porque es verdad que bueno, lo del gas, entiendo por qué se incluye el gas y la nuclear como verde. Pero lo del gas me parece que está fuera de sentido hacer una apuesta por el gas porque no tendríamos seguridad energética. Pero la nuclear, si aumentásemos, que ahora está de moda, la nuclear. Hombre, evidentemente, si aumentásemos en España, es que no hay que tener 64 reactores nucleares como tiene Francia. Si pasásemos de los 9 actuales, creo, y uno a 5 más, es decir, a 14, creo que son 9, no son 10. Con eso cubriríamos creo que era el 35% de la energía, es decir, cubriríamos lo que en España entra de gas, que es la variable que revienta el precio de la energía. Uh-huh. Solo con 5 reactores nucleares más. Sí, el problema está en que mataron a Carrero Blanco. Sí, bueno, ese fue el problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Precisamente es porque lo que hizo en su momento de gol lo quería hacer aquí Carrero Blanco, que era una potencia nuclear. De hecho... Nucelar. Se dice nucelar. ¿Sí? De hecho, lo de los Simpsons. Bien. Que no lo ha pillado. No lo he pillado. Es como el Simpson. Bien, va. Que bájate un poco. Perdón por el chacarrillo. Bueno, y que Francia, curiosamente, apostó por la energía nuclear en la crisis del petróleo. Claro. Porque tenía perspectiva. Para no depender de... Sobre todo fue por motivos, primero, estratégicos. Más que para el abaratamiento del precio de la luz, sino simplemente por tener capacidad energética suficiente para su industria. Y además una cosa que hizo el general de Gaulle fue que cuando tenía bases estadounidenses también, y entonces pues cuando ellos estaban investigando cosas nucleares, temas de armamento y tal, pues entonces dijeron los estadounidenses: señores, nos tienen que dar los papeles de a ver qué es lo que se está haciendo ahí. Y dijo de Gaulle: ¿qué? Fuera. Así, era una persona con perspectiva, algo que no tienen ahora los dirigentes. De todas formas, el problema internacionales, el mezclar las pruebas nucleares con las centrales nucleares es un error porque... Sí, bueno, pero era una época también de Guerra Fría, en fin. Sí, pero realmente... Todo lo que pasa en las centrales nucleares, los primeros interesados en compartir la información son ellos porque priman la seguridad. Uh-huh. Pero es que el problema de las centrales nucleares es que hay muchos lobbies en contra de esa energía nuclear, no sabemos bien por qué. Bueno, sí, ¿por qué? Porque hay otras energías. Uh-huh. Y entonces le meten dinero a ciertos lobbies para que se combata la energía nuclear, porque da miedo a la gente dos cosas, básicamente: el tratamiento de residuos y los accidentes. Pero accidentes ha habido 3. Bueno. Uno está en Estados Unidos, Chernóbil por una circunstancia muy concreta, y bueno, Fukushima por una circunstancia también muy concreta. Yo viví en Francia justo enfrente de Golfet, y allí no teníamos ningún problema. De hecho, tú sabes cuál es... salió otro brazo, ¿sabes cuál es nada del estilo? ¿Sabes cuál es pero ¿sabes cuál es la energía que ha provocado más muertes? Creo que desde los 60 a día de hoy, la hidroeléctrica. Sí. Porque ha habido empresas que han reventado y se han llevado a cientos de personas por delante. Es decir, la mortalidad en este tipo de accidentes se mide por potencia generada, que es la única forma de equipararlo de forma real, porque si no... Es como si nos ponemos con los aviones. Si un avión cae, de repente hay 400, 500, 600 muertos. Los que vayan dentro prácticamente morirán todos. Por eso. Pero a que todo el mundo tiene el concepto de que viajar es seguro en avión, que es el medio más seguro. Estadísticamente el más seguro. Y la gente tiene miedo, pero tiene eso. ¿Por qué? Porque no hay una competencia. Como si hay una competencia en la energía, la gente tiene miedo a la energía nuclear, cuando es mucho más limpia que incluso el gas, porque el gas un poquito contamina. Mira, ahí he leído estas semanas anteriores una noticia muy interesante que dice: hito histórico para la fusión nuclear. Ha batido el récord de generación de energía usando el mismo combustible de ITER. ITER es
la gran central de fusión nuclear que se está intentando hacer en Francia, y hay una más pequeña que ha sido un montón de generación de electricidad. En fin, es bastante interesante, y hacia ahí es donde está yendo ahora mismo. Bueno, ahora mismo China, por ejemplo, está investigando bastante en el tema de las sales y de una serie de pequeñas nucleares que para generar bastante, y otro que está invirtiendo parece ser el señor terrateniente de Estados Unidos, que es el tipo ¿cómo se llama? El de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, exactamente. También está investigando en algo de eso. Y bueno, es el futuro, evidentemente. De hecho, bueno, hay países, Dinamarca, por ejemplo, tiene mucho consenso político. Es que aquí el problema es que a nivel político... Y bueno, ecologistas Francia también, ahora hay ramas ecologistas. De hecho, que solo hay dos cosas. se comenta que infundieron ese miedo a las nucleares, porque por lo visto, en la época de la Guerra Fría, a Greenpeace se comenta, quiero decir, no quiero ahora que me puedas demandar Greenpeace ni nada, se cuenta que la URSS le daba dinero para evitar que aquí nos desarrolláramos no solo de esa manera. que posiblemente, pero no es la Unión Soviética. Hoy en día la competencia entre otro tipo de energía, en concreto el gas y el petróleo, que están en guerra contra la renovable y contra la nuclear, y por eso se infunde tanta mentira sobre la renovable y por eso se infunde tanta mentira sobre la nuclear. Porque no interesa, claro. Los amos del petróleo quieren que consumas petróleo, no que pongas molinillos. Y el mix energético perfecto para ser soberano es nuclear y renovable. Sí. Con esos dos, no depende del exterior. Aparte Claro, eso no le interesa a los amos del mundo, del petróleo, del gas, bueno, etcétera. no le ha interesado nunca algo que pudiera ser gratis también, como eran los nodos que pretendía hacer en su momento Nikola Tesla, que lo que pretendía era recibir por ejemplo, mira, fíjate, en Venezuela hay un sitio donde caen todos los días no sé cuántos rayos, y esa energía se desperdicia. Claro, y Nikola Tesla lo que intentaba era hacer unos nodos de energía que tomase la energía eléctrica de la estratosfera, bueno, no sé exactamente de qué zona, donde haya electricidad, y llevarlo directamente vamos, él de hecho utilizaba la corriente, fue el inventor de la corriente alterna, cosa que no le gustaba a Thomas Edison, que era la corriente continua. De hecho, hacía experimentos en la calle para la gente y hacía electrocutaba a perros, electrocutaba para que vieran la peligrosidad de ese invento de Nikola Tesla. Y Tesla, pues, además utilizaba aparatos que no hubieran necesitado cableado a través de ciertas invenciones. Y bueno, y a este hombre, pues, al final era un gran inventor, era un magnífico, pero él no tenía esa creencia por el dinero que tenía, por ejemplo, Thomas Edison, y entonces a este hombre le quitaron su copyright y su historia esta, y bueno, aparte que tampoco no hacía muchos apuntes porque él lo hacía en la cabeza, era un genio. Bueno, Manolo, que no te hemos dejado porque siempre hemos empezado. Esto es como todo en la vida, es decir, solución, o sea, problema, solución. Problema, ¿España es un país energéticamente soberano? No. Ahora mismo no. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos gas. Si es verdad que tenemos sol, si es verdad que tenemos muchos kilómetros de costa, si es verdad que tenemos viento. Y uranio. Y uranio. Muchísimo. Eso es. Pero no se puede explotar. ¿No? Aunque no se pueda explotar, saldría también barato comprarlo fuera, que tampoco... No es muy caro. No somos un país pues energéticamente soberano, tenemos que comprar la energía de fuera al precio que nos lo digan y luego eso se repercute en el consumidor, como es natural y es lógico. ¿Hay alguna economía familiar media que pueda consentirse o permitirse pagar los precios que se están actualmente pagando? No ya digo una economía familiar, una economía industrial, una economía empresarial.
que pueda pagar los precios que actualmente estamos pagando por el coste de la electricidad. Imposible, de toda imposibilidad. Es decir, esta situación no se puede sostener en el tiempo, porque es que dejamos de ser competitivos a nivel empresarial y económico. Las familias están en una situación de pobreza energética extrema, porque aquí hay auténtico miedo y pavor a poner la calefacción en invierno y a poner el aire acondicionado en verano, y esto pues naturalmente le tienen que dar una solución o por lo civil o por lo criminal, y más pronto que tarde, porque ya digo que esto no se puede sostener más en el tiempo, porque es que es imposible. Bueno, Entonces, fíjate que lo que estás diciendo es interesante. Hace 2 semanas estuvimos hablando de que supuestamente el gobierno iba a hacer una comisión para investigar el porqué del incremento de las facturas. Y hoy por hoy, que yo sepa, no se ha hecho. La comisión te doy yo ninguna dos respuestas. de comisión. Uno, los fondos buitres haciendo negocio con las emisiones, es decir, con las emisiones que se pueden invertir, y con eso están Bueno, jugando. con eso gana mucho también con eso el están Estado, ¿eh? jugando, sí, pero están especulando. El Sí, Estado sí, gana, sí, pero sí. ellos están especulando y están subiendo las cifras. Sí. Y por otro lado, pues el problema que hay en el mundo con el gas y el petróleo, no hay más. y aparte de eso, no te preocupes, claro. Aparte de eso, ¿por qué ahora se considera a nivel de la Unión Europea como energía limpia la energía nuclear? Porque la energía nuclear evidentemente es segura. Es limpia. Es segura, pero no es limpia. ¿Por qué? Porque Bueno, los no. residuos para la eliminación y todo eso, Bueno, aparte. verdaderamente eso es un problema. Pero aparte también, no es limpia por el hecho de que lo que expulsa es vapor de agua. Sí. Y los ecologistas y toda esta gente Te venden que es otra cosa. te venden que lo importante, lo trascendental en el cambio climático es el CO2, pero es muchísimo más importante el vapor de agua, es decir, las nubes. Las nubes son las que realmente inciden más en el tema este. Claro. Pero es muy difícil de valorarlo. Claro. El CO2 no. En El ese CO2 caso es menos complicado. tenemos una energía como la nuclear, que sí es segura, pero no es limpia. Pero es que de otra parte, España también es un país que recibe residuos exactamente, de otros Francia. países. Con lo cual, Ya. vamos a ver. La es que pagamos y nos la comemos. no, estamos haciendo el tonto, como en muchas otras cuestiones. O sea, ¿por qué ahora la energía nuclear es limpia, según la Unión Europea? Pues porque Francia tiene muchísima energía nuclear, tiene muchos reactores nucleares y a Francia le interesa. O el gas, pues también por los intereses. Es decir, si esto siempre es exactamente lo mismo, la misma historia de siempre. Aquí, quien mueve las decisiones políticas es el dinero. En todo, en absoluta. La guerra, la economía, por supuesto, la política, todo es cuestión de dinero. Pues en este caso también es cuestión de dinero, pero claro, aquí tienen ya que tomar carta en el asunto y de una vez pues ponderar los intereses que hay en juego. Bien está que hay unas empresas que evidentemente tienen que ganar dinero con el suministro eléctrico, pero lo que no puede ser es a costa de empobrecer al pueblo, ni de tampoco pues, de la falta de competitividad de las empresas españolas, que es que tienen unos costes que ya son absolutamente asumibles. Y no estoy hablando de empresas como Zara o el Corte Inglés. Estoy hablando pues del autónomo, estoy hablando del que tiene un bar, del que tiene una carpintería, del que tiene cualquier negocio local que no puede ya más. Es decir, le suben los autónomos, le suben el coste de la electricidad, sube también el coste de los combustibles, sube absolutamente todo. Ese señor, una de dos, o desaparece o repercute luego eso en el precio que finalmente le cobra a los clientes, porque esto es de economía básica. O sea, evidente. Esto es de economía básica. Claro, así tenemos el incremento de los precios que tenemos. Es una situación que tienen que cortar de alguna manera. Que la solución sea la energía nuclear, bueno, es una de las soluciones. Siempre va a ser mejor ser un país soberanamente que tengamos soberanía a nivel energético, que no dependamos o que no dependamos tanto de otros países, que no hacerlo. Eso está claro, pero alguna determinación tienen que tomar. De hecho, en España la capacidad, la potencia instalada, es decir, la capacidad que tendríamos de generar energía es mayor que el pico más alto de consumo de energía. Lo que pasa es que no utilizamos todas nuestras formas de producir energía. Ni las mareas, por ejemplo. Entre ellos, la energía nuclear o la hidroeléctrica ahora, que como están cumpliendo, que están cumpliendo las cesiones, pero no la van a renovar. No.
No. Porque, claro, hacen un daño ecológico al río y quieren liberar los ríos para que vuelva a crecer. Está muy bien, pero es que es decir, toda acción humana, hay que partir de la base que toda acción humana va a tener una repercusión negativa en nuestro entorno, en mayor o menor medida. También, por ejemplo... Lo que hay que valorar las consecuencias, es decir, no será mejor, aunque se pierda esa fauna, esa flora en esos ríos donde está hidroeléctrica, que no dependa energéticamente del exterior. Que vengan millones de turistas, también incide en España. ¿Por qué? Por el hecho de que pues, por ejemplo, simplemente porque hagan sus necesidades, fíjate tú. ¿Por qué? Es una cantidad de detritus que van al mar y pues mira, fíjate, en el Mar Menor también en parte no es solamente la agricultura, sino también... Tú date cuenta de que... Ya me loco, pero tendrá algo que ver todo la construcción descontrolada en la costa y lo masivo del verano. Es decir, yo creo que hay muchos más factores que la agricultura. Tú date cuenta de que esta situación evidentemente se ha planteado y está en la calle. Es decir, todos somos conscientes del elevadísimo precio de la luz. Si es verdad que a lo mejor en las noticias, pues vamos a hablar del COVID, que está muy bien que hablen del COVID. Vamos a hablar del tema este último político de no sé qué, que está muy bien que hablen de eso. Pero al fin y al cabo, la factura viene y hay que pagarla. Y si no la pagas, no tienes luz. Y si no tienes luz, pues ni te calientas en invierno ni te refrescas en verano. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno a esta demanda de abaratamiento del coste de la luz? Aparte de eliminar ciertos tramos fijos, de impuestos, tasas tal y que cual, que lo han reducido y que se ha demostrado que ha sido una medida completamente ineficaz. Y ha sido ineficaz. Han dicho, estas son las reglas del juego y vienen desde Europa. Cámbiese. Cámbiese. Como siempre. Pero, vamos a ver, usted está aquí para gobernar. Gobernar implica atender las necesidades del pueblo que usted gobierna, que ha sido el que ha puesto usted. No me diga que usted está con las manos atadas, porque entonces usted no me vale de absolutamente para nada. Que nos den las reglas desde Europa. Cámbiense esas reglas. Si son en Europa, en Europa. Si son en España, en España. Pero usted lo que no puede es tumbarse a la Bartola, y esperar a que esto lo solucione un milagro. ¿Por qué? Porque aquí hay evidentemente unas personas que se están lucrando y muy mucho de esta subida de la electricidad. ¿Les interesa a estas personas que la luz baje de precio? No. Póngalo usted en cintura. Pero en fin, volvemos a topar con lo de siempre, el dinero, que es el que lo mueve todo. De hecho, en España, concretamente, antes de dejar el tema energético, y por eso la nuclear en España no hay una visión política firme, sino que hay mucha controversia, es porque aquí en España la apuesta ha sido clara en dos sentidos. En renovables y dentro de las renovables, en dos en concreto, solar y eólica, y en el gas. Es decir, en España solo se ha apostado por eso. Lo demás lo hemos descartado. Entiendo que se descarte el carbón porque es verdad que también nos hacía dependientes del exterior porque es muy caro extraerlo en este país. Vale, perfecto. Bueno, depende de la manera en que se extraiga. También. Pero en concreto el carbón sí que es verdad que nos salía más rentable. Lo de Brasil que de aquí. Ya está dependiendo de adquirir materias primas en el extranjero. Pero la hidroeléctrica, ¿por qué estamos abandonando la hidroeléctrica? También por cuestiones económicas. La hidroeléctrica es que parece ser que no hay muchas más posibilidades ya de abrir nuevas... No, pero no digo de desarrollo, no se puede desarrollar. Pero se puede hacer lo siguiente, que es una cosa muy sencilla, que es, ¿qué queremos? Renovables y tenemos, pues fíjate, una cosa tan fácil como hacer una doble presa. En la presa de abajo que haya una serie de paneles solares que bomben por la mañana, otra vez de nuevo, y se vaya generando y por la noche dejarlo arriba. Fíjate la tontería, pero... Si realmente la renovable es rentable, lo que pasa es que en España necesitas una fija, no puede depender de algo que no es El problema está en el almacenamiento, en el tema de la batería. Y en un futuro se irá mejorando. Se tiene que investigar en 15, mejor. En 15 o 20 años probablemente nos permita ser autosuficientes, pero a día de hoy hay que apostar por una energía fija. Y en España se ha apostado por el gas, muy erróneamente. Que no tenemos. Gas. Ahí está el problema. Hemos apostado por algo que no tenemos. Exacto. Es decir, estamos como con el carbón. Quitamos el carbón con la excusa de que es muy caro en España extraerlo, pero metemos gas. O como decía Eduardo antes, nosotros tenemos uranio.
tenemos uranio. Que Pedro Sánchez ha sacado una ley de la manga Sí, en la sí, cual sí, no sí, se sí. puede extraer uranio en este país ya. Sí, Ah, ya no se puede extraer. Por eso lo he dicho, que ya no se puede extraer. ¿no? Igual que pasa Además con- reciente esa ley, de hace poquito, ¿eh? Igual Unos meses. que sucede con el tema del litio. En España, si no me equivoco, somos el segundo país en nivel de litio y están ahí los ecologistas, lo mismo. Pues Y... Bueno, sí, perdón. no. Mira, 12 de mayo del 21 se aprobó la ley de no extraer uranio en este país. Y eso pues es lo que estaba diciendo. Los ecologistas pues quieren, los ecologistas no saben lo que quieren, porque quieren unos coches eléctricos pero esos ¿De dónde viene la coches, electricidad? exactamente, no, aparte las baterías se hacen de litio. Sí. Litio, gracias a Dios, tenemos aquí en España, pero ahora llegan esos mismos ecologistas y te dicen que no se explote Que no se puede explotar el ese litio. Pero entonces, señores, ¿qué lo traemos? De África, lo traemos de los países subdesarrollados. Son unos clasistas. Sí. Son unos clasistas. Con respecto Entonces, al litio que has dicho, tenemos en España la mayor reserva del mundo de tierras raras, que son las que se utilizan, de donde se extraen los metales más extraños de la tabla periódica que sirven para fabricar los componentes electrónicos que llevan los teléfonos, televisiones y demás. Y lo tenemos en el campo de Cristana. ¿Y sabes para qué también se utiliza eso? Ahí se podría construir un polígono industrial dedicado a la tecnología, todo el mundo tecnológico, y a la extracción de esas tierras raras que le haríamos sombra a China en cuestión de pocos años. Pero habría que hacer una inversión. habría que hacer una inversión, se ¿cómo? meterían los... Lo que está... ¿Sabes para qué se utilizan también las tierras raras? Que eso no te lo cuentan. Bueno, y aparte... Para la tecnología de las renovables. Sí. Ah, Y, Y nos hacen aparte- depender también del exterior. La renovable me parece perfecto, pero otro caso más que nos está haciendo ir a depender del exterior para construir incluso renovables. Si no me equivoco, hay en Campo de Cristana y en Extremadura también. sí. Y tierras raras también hay en el subsuelo marino de las Canarias que como como no tenemos perspectiva de país ni sabemos a dónde queremos ir, sino a las siguientes elecciones, pues Marruecos, como el soberano de Marruecos sí sabe dónde quiere ir, pues poquito a poco se va apropiando De esa agua. de esa agua, como se ha apropiado, y están haciendo, si no me equivoco, están haciendo en la bolsa de petróleo que había, decían en Canarias que no se podía hacer allí en Canarias, porque ahí se vive del tema turístico y entonces pues era una barbaridad poner allí una... Pero bueno, si no lo pones tú, lo van a poner en Marruecos y lo vas a ver desde la costa, de la orilla, vas a ver exactamente lo mismo, esa explotación. Y para que se lo lleve Marruecos, nos lo llevamos nosotros y trabaja también gente en Canarias que hace mucho falta. Y lo que decía antes de los telediarios que te hablan del COVID, que te hablan de no sé qué, que te hablan de no sé cuánto. Por cierto, ¿hace cuánto nos hablan de las Islas Canarias y de Del la volcán. gente que ha padecido lo del volcán? Pues Ya ha desde que pasado. se apagó el volcán. Desde que se apagó el volcán no se ha vuelto a saber nada de los canarios, No ni se ha del vuelto a plátano. saber ni si han de llegado saber. las ayudas. Ni sabremos nada Sí, de si eso. están habían reconstruyendo las prometido, casas, si están las reconstruyendo carreteras. casas, si le han dado habitación a esas familias, de Ah. qué comen, de qué viven. Exactamente. Mira lo que has dicho. No, y antes. además Canarias supuestamente antes era un paraíso, eran las Islas Afortunadas, y ahora lo que es un sitio donde es la nueva Lampedusa, que es donde Sí. atracan ahora todos los inmigrantes ilegales que llegan a esas costas, con han lo cual pasado que de- ya ni turismo. Han pasado de la isla afortunada a la isla abandonada. Sí, sí. Mira, Por lo que cierto, has muy comentado bonito antes. el programa que hizo el otro día la compañera María Cantos con unos menas aquí muy simpáticos, cantaron su rap y toda su historia. Yo lo veo muy bien, claro que hay buenas personas y esas cosas, pero yo sigo estando en que esas personas tienen que estar en su país, tienen que estar con su familia, que es donde deben estar. Y bueno, y es muy sentimentaloide esas cosas y está muy bien porque son buenos chavales y tal, pero también lo hay que les rajan la cara a otras personas, que les roban, etcétera, etcétera. Y esos deberían estar también. Yo siempre he sido más del rap flamenco, no hay que traer a... No, a mí que no traiga me- a Jafe. mí- Es decir, mira, eso es más andaluz. Fíjate pero... tú que yo soy más clásico en el gusto, pero me gusta el tema ese de las peleas de gallos y eso, y muchas veces los escucho a los chavales y me gusta oírlos allí cuando voy a la explanada donde le rajaron la cara a ese muchacho y donde suelen pelearse y esas cosas.
Pero hay otros chavales que son muy dignos, pero es lo que digo, que... A donde voy es que, primero, no es necesario importar el rap de fuera, que también se hace rap bueno aquí. Y Hombre, a hay mí un se me concepto, levanta el vello hay un escuchando concepto, una jota. Eso hay un sí. concepto en Francia muy interesante que se llama reemigración, que no es solo el control migratorio con respecto a pues, personas que delincan, etcétera, sino es una reemigración, es una tolerancia, ¿no? Es decir, no es aceptamos este porcentaje de inmigración, sino inmigración cero. Es decir, Francia tiene los problemas que tienen tan graves ya con los hijos que de hecho aquí en España ya lo estamos sufriendo, lo otro día decía la Ayuso, ya no son banda latina, ya son los Córdoba Don Plain, por lo que se ve, que ya hablan de remigración, es decir, de revisar la entrada de los anteriores para ver si hay alguna forma legal de expulsar incluso a los descendientes, porque es la única solución que hay. Entonces, pueden ser buenas personas, pero también pueden ser buenas personas en Marruecos. Sí, ¿no? Por eso digo que además yo, por ejemplo, igual que la inmigración, hace falta mano de obra cuando haga falta. Y cuando Y no. yo he estado trabajando en Francia y yo me iba a trabajar y después me venía con mi dinero y está muy bien traerse el dinero aquí. ¿Por qué? Porque después pues puedes invertir, pues necesitas tapar algún agujero, necesitas comprar algo, necesitas lo que sea. Pues yo también tenía un compañero que era Asís, que venía, o sea, iba a Francia, echaba sus 6 meses, si no me equivoco, y cuando terminaba se iba a Marruecos. Y él, pues, vivía allí, tenía un campo y tal, y eso es lo que interesaría para que se desarrollen De hecho, allí. puede haber... Y que haya empresarios, que Puede haya haber- gente que, que a través del dinero que ganen aquí, pues puedan hacer cosas, puede igual haber- que hice yo. Si puede haber migración que en un porcentaje muy pequeño se pueda integrar en el país y quedarse a vivir y tal. Y eso Sí, siempre también, sí, siempre eso lo ha es habido. estupendo, Es decir, el comercio claro. lo inventaron los fenicios, eso no Sí, es sí, algo sí. ahora. Y los fenicios fundaban ciudades, Pero lo etcétera. primero entrando legalmente. Pero Porque eso también es muy duro. no es solo eso. Aunque vengan legalmente, si tú aceptas una comunidad de personas mayor que la comunidad que tú tienes aquí, Hombre, te estás sustituyendo. te sustituye, eso es evidente, pero que también es lo que digo, que es muy duro que una persona quiera entrar legalmente, esté durante meses buscando papeles, haciendo cosas, y que llegue un tío porque entre en un barco, después llegue, se escape del CETI centro. y hasta luego, Lucas. En fin. Tú date cuenta que al fin y al cabo de la inmigración, porque hemos virado de la electricidad... Sí, esto no es corriente. De la electricidad a la inmigración rápidamente. La inmigración, como la electricidad, como yo he dicho antes, es otro problema que está a pie de calle. Es evidente. A lo mejor aquí en Jaén no tanto, porque no tenemos tanta inmigración, porque no tenemos la actividad económica que hay en un Madrid, no tenemos la actividad económica que hay en una Barcelona, en un Tarrasa, te digo más. Pero claro, es un problema, eso es así. ¿Por qué? Porque surgen conflictos, porque hay problemas de adaptación y eso quien lo quiera negar, mal va. Eso no Mira, lo yo te voy a poner Entonces, un ejemplo. esto simplemente lo único que hay que hacer es regularlo bien, ya está. Un señor viene aquí, como corresponde a las normas que nosotros nos hemos dado, como corresponde a la ley, como corresponde al reglamento. Un señor viene aquí, un señor trabaja aquí, y a los usos un señor vive sociales. aquí, y un señor no da aquí un problema. Estupendo. Estupendo, bienvenido, por supuestísimo que sí. Si aquí yo creo que es que nadie está planteando el debate en términos xenófobos, racistas. No. Aquí es de legalidad y es de... Mira, en España nunca jamás, aquí han entrado todos los que han querido. Aquí han entrado romanos, aquí han entrado fenicios, aquí han entrado griegos, aquí han entrado musulmanes, aquí han entrado todo el mundo que ha querido y con todo el mundo nos hemos mezclado. Es decir, aquí en España no hemos tenido ningún problema como han podido tener en Alemania con los judíos o como han podido tener en muchísimos sitios. De decir, tú es que eres de esta raza o de esta tribu y yo es que soy de esta raza y de esta tribu y por tanto hay que pelearse. No, nosotros nos hemos mezclado con todo porque tenemos ese carácter y somos así, oye, bienvenidos, qué gustazo, ¿sabes? Mira, yo Pero te voy claro, a poner un ejemplo. Ya termino. Sí. Pero claro, siempre y cuando se den esas premisas. Claro. Que aquí, bienvenido sea quien entre con la ley y quien se adapte a lo que hay, ya está. Si es que no hay más debate. Yo te voy a poner un ejemplo personal mío. Cuando yo estuve en Francia, nosotros vivíamos en Saint-Michel, que era una aldea muy pequeña, y allí un domingo de estos que descansabas, pues tendiendo una lavadora, escucho a Manolo Escobar
Y a mí me encantó, dije, oh, qué alegría, escucha a Manolo Escobar, tómate. Pues resulta que era el hermano de un compañero mío que trabajaba y le llamaron la atención. Le dijeron que eso qué era. Y a mí una cosa que me encantó, pues claro, donde fueres, haz lo que vieres. Y yo en Francia me he comportado como un francés. Y tiene que ser así. Y me daba, por ejemplo, mucha rabia los españoles que llegaban y hablaban en francés de cualquier manera. Yo he aprendido poco francés, pero trataba de hablarlo bien, correctamente. ¿Queréis que os lea un tuit de un ferviente comunista sobre la inmigración ilegal y su solución? Sí, sí. Para solucionar la inmigración ilegal y los crímenes derivados de ella es preciso blindar fronteras con armamento disuasorio, salirse de la Unión Europea y establecer campos de trabajo forzado. ¿Hay algún partido en España que defienda ahora mismo eso? Corea del Norte. Ha sido Cao de Venado, Efectivamente. el que lo ha puesto. Me parece una exageración. Que Hombre, que luego- Exageración. Bueno, hasta allí no te cierto punto. dejan entrar ni salir. Luego, aparte de eso, a mí me da mucho coraje que aquí precisamente los que hablan de la inmigración en términos, digamos, más rosa, menos negro, o Sí, los que sí. son así más favorables a la inmigración, son precisamente aquellas personas que no tienen contacto con los inmigrantes porque viven en barrios bien, barrios donde no tienen problemas de inmigración, barrios donde no tienen problemas de delincuencia, señores que llevan a sus niños a los colegios de pago, no los llevan al colegio público, señores que van a los hospitales de pago, no van a los hospitales públicos. Entonces, hombre, claro, naturalmente que sí. Esto es como, por ejemplo, Artur Mas con lo de la lengua. No, aquí el catalán por todas partes, pero yo a mis niños los voy a Lo llevar al llevo colegio al alemán, colegio alemán. de pago. Sí, sí, Oiga... Eso es buenísimo. Hombre, es que esto es tremendo. Ah. Aquí somos todos muy, pues eso, que venga todo el mundo, vamos a abrir la frontera, no sé qué, pero en los barrios de los pobres, aquí en el barrio de Salamanca, no. Porque claro, aquí vale mucho el piso y aquí no le ponemos los pisos, ponemos los pisos de protección oficial Claro. en las afueras. Y además lo hacemos feos para que se vea dónde viven los pobres. Exacto. Que cuesta lo mismo hacer un piso de protección oficial bonito que feo. Es una barbaridad. Yo creo que nadie está planteando, como he dicho antes, el asunto de la inmigración Para nada. en términos ni racistas ni xenófobos. Que aquí el único problema que tuvimos fue con la expulsión de los judíos, y no fue porque fueran judíos, sino porque lo que se pretendía era la unidad del Estado a través de la fe católica. Ya está, lo mismo que el reino visigodo era, pues eso, los visigodos y la fe católica, y la conversión de Recaredo. O sea que no se convirtió porque dijese, ¿no? Yo Después de sí he matar a su pensado- hijo. Y porque habiendo unidad religiosa, había unidad política. Pero No había más. nuestra cultura política no es como la del norte de Europa. Y en España, y hay que decirlo alto y claro y que se entere la gente de una vez por todas, no hemos sido racistas tampoco cuando fuimos a América, porque Nunca. eran súbditos como otros cualquiera. Exactamente. Ni siquiera que se ni si- lean el testamento de Isabel la Católica. Por favor, pero si es que, vamos a ver, si había gramática del quechua antes Sí. que gramática de Del otras francés, por lenguas ejemplo. promovidas por españoles. Exacto. Y allí nos mezclamos con ellos, no los metimos en reservas como hicieron los ingleses con los nativos de América del Norte. Y universidades de primera Y hora. que si cometieron Y, excesos también, por supuesto, yo no digo Eso es que no, evidente. pero vamos, en comparación y por la pero, época, que pero hay que que también tener en exactamente, cuenta la que hay que mentalidad de la exactamente, época. hay que meterse en esas personas que se meten en un barco que no es hoy hace, no es 3 irse- meses de Exactamente, son navegación. 3 meses de cascarón. sobrevivir a eso, y después ir allí, que te estés guerreando y tal y cual, y cuando llegues y ganas la guerra y que digas, cojones, perdón. Es decir, que pasa muchas penurias. Hombre, Que en España era un labrador, era un muerto de hambre, y aquí quiero ser alguien. Y que, entonces, y que pues, el imperio hay que azteca, ponerse en esa época. el imperio azteca no se conquistó con 300 tíos de Badajoz. Eso desde luego. Fue Eso con es así. 300 tíos Y de Badajoz 10.000. y otros muchos indios que vivían bajo el yugo de los aztecas. aztecas. Y en México exactamente lo mismo. La Malinche era una esclava que había sido princesa precisamente de los aztecas, que siempre me hace gracia los mexicanos que se piensan que son descendientes, vamos, los perturbados. Evidentemente las personas normales piensan con normalidad, pero los perturbados estos dicen que son aztecas, y es que los aztecas venían del norte no eran de allí, no eran oriundos de Pero la aparte- península de aparte Yucatán. de- ni pueblo invasor. Aparte de todo eso, ¿vosotros habéis reparado en que es a España la única a la que actualmente se le están pidiendo responsabilidades y disculpas
por su supuesta colonización que no fue tal. Le podemos pedir Se le ha nosotros pe- se también. se le ha pedido por parte de Senegal o cualquier No, no, país no. de África disculpa a Francia, o se le ha pedido por parte de los estadounidenses disculpa Bueno, y el Congo, De hecho, a Bélgica. Reino Unido. Curiosamente... Y lo ha dicho el- hasta el Papa, que si no fuera por España no sería católico. Hombre, por favor. Curiosamente, el mío. PIB, compararse el PIB y la evolución económica de esos países con España, con la independencia, y a día Sí, de hoy, sí, sí, y sí. desde que se independizaron, fueron a menos. Si es y, que no, vivíamos y no por mejor. y no por motivos de que España la haya expoliado, sino porque empezaron entre ellos guerras fratricidas, luego luego Inglaterra, que estaba deseando de meterse a Sí, sí, malmeter. es que era lo que querían desde un principio. Y había- abrir el comercio con Y en el con siglo Hispanoamérica. XX, ¿qué pasa con la América hispanoamericana? Que tiene dos influencias muy claras. La Unión Soviética en su momento, que bueno, hoy es la influencia de Venezuela, Cuba, que no se puede ni llamar así, ¿no? Y la influencia de Estados Unidos. Y ambas influencias, curiosamente, comparten que hay el odio al español. Cada uno tira para su lado, pero ambas influencias achacan los problemas económicos de Hispanoamérica a la invasión española. Mira lo bien que le fue a Cuba cuando se independizó de España. El burdel y el casino de los Estados Unidos de América. Sí. Y así con todo. A principios del siglo XX no se sabía si la primera potencia iba a ser los Estados Unidos o Argentina. ¿Cierto? Son países extraordinariamente ricos en cuanto Sí. a materias primas, tienen petróleo, tienen recursos naturales, todos los que quieras, tienen de Pa' aburrir. absolutamente todo. Sí, Pero, como siempre se han administrado de aquella forma, y ahora resulta que la culpa es nuestra. es nuestra. Y aparte, si usted quiere disculpas, pídasela a su abuelo, que fue el Exacto. que se fue de España a México y Así hizo es la lo que, cosa. lo que tuviera que hacer, pero a nosotros... Eso es igual que si nosotros... Yo estoy aquí, yo no me fui. O sea, Es igual que si nosotros le pedimos a Italia que a ver lo que hizo en las médulas, Claro. el oro que se llevaron. Hombre, vamos, después Vamos a de ser ver serios. lo que hicieron aquí los romanos, Pero me cacho en los quédate con mengues. ese detalle, quédate con ese detalle que se habla única y exclusivamente De de los España. excesos de la colonización española. Sí. No se habla ni de los excesos de los británicos ni de los Sí. excesos de los belgas, que hasta 1960 tenían zoos de negros Cierto. Exacto. para exhibirlos. Ni Que los están holandeses, ni los fotografiados. franceses. Ni los holandeses, otros salvajes, los ingleses, los franceses. Oiga, pues tenemos los mismos enemigos de siempre. Gente nefasta. Tenemos los mismos enemigos de siempre, que son los ingleses y todo lo que es su zona de influencia. Sí. Y todos sus aliados. Y el problema es que lo hemos interiorizado. Vosotros Bueno, sabéis- Tomás, nos quedan 15 vamos, minutos. Bueno, vamos. No, no, Espérate, no, no, no. que 15 minutos. Bueno, tú sigue. Quería hablar de la Sí, Tomás. subida del salario mínimo interprofesional que quiere hacer la señora que trasnocha y trabaja muy duro para hacer algo, para que se vea que realmente pues después puede vender algo cuando cree su agrupación política, me imagino fuera de Podemos, Yolanda Díaz. Pues quiere vender eso, igual que intentó vender la reforma de la ley del trabajo, que ha sido, como dijimos, una obra menor más que una reforma, pues también quiere vendernos la subida del salario mínimo interprofesional. Al final, pues eso es una medida política y bueno, pues si no está complementada con recortes fiscales, sinceramente no sirve para nada, tanto para los contratantes como para los trabajadores también. Necesitamos unas bajadas fiscales porque en definitiva es que nos están friendo por todos lados. Hemos estado hablando de la luz, se puede hablar de cualquier cosa. Bajada fiscal y de la inflación. Pero y después, aquí por hay- otro aquí hay lado, un detalle muy espérate importante. un momento. Al final, a los empresarios que le afecta es a los pequeños. ¿Por qué? Porque a las grandes firmas estas cosas les benefician, ya que elimina pequeños competidores y ellos pueden ocupar ese hueco de servicios que han dejado libres las pequeñas y medianas empresas, a las que después tampoco les llegan los fondos que anuncia el gobierno que iban a llegar este verano, que llegan, al final no se sabe cuándo van a llegar. Y lo están dedicando por lo visto a hacer carriles bici y pollinas de ese tipo como lo que fue el plan E. Pues, hombre, yo creo que todos podemos convenir en que un salario mínimo interprofesional digno tiene que estar ahí. Si eso es evidente, pero ¿quién lo paga? ¿Lo paga el Estado? No, lo paga el Estado. Pero el Estado sí se beneficia de las retenciones que nos practica a Ahí los está. asalariados de eso. O sea, el Sí. Estado le interesa que el salario mínimo interprofesional suba Mm. porque evidentemente va a ingresar más de sus contribuyentes. Pero aparte de eso, Mira, es que yo es tengo- una yo subida tengo el que... dato. Sí. Perdona, es que lo que iba a decir, es que se habla mucho del salario mínimo interprofesional, pero ¿a cuántos trabajadores realmente van a salario y no a convenio?
El convenio de seguridad en la provincia de Jaén está por debajo del salario, por ejemplo. Y así otro montón de convenios. Pues mira, solo 1,5 millones de trabajadores van a salario, el resto van a convenio. Realmente es por supuesto que lo que decís, tenéis razón en el sentido de que está bien subirlo, pero hay que hacer acorde a muchas otras cosas. Pero aún así es maquillar, porque realmente afecta a un porcentaje de trabajadores es decir, de los 20 millones de trabajadores que hay, afecta a 1,5. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Política, simplemente política. Maquillaje, la medalla. maquillaje. No sé si vosotros os acordáis, vosotros sois más jóvenes que yo, había un mago que se llamaba el Magic Andreu. Pues, sí, somos más jóvenes que tú, sí. Pues el Magic Andreu Me acuerdo de Juan Tamarí, pero... era magnífico. Ese sí me acuerdo. Era magnífico. Y entonces, pues, él, cuando hacía su truco de magia, se ponía una medalla y terminaba siempre con una super medalla enorme que le tapaba todo el pecho. Pues eso es lo que hace En esto Yolanda se parece Díaz. más, como ha dicho Eduardo, a Juan Tamariz. Cuando hacía el truco, le daba el susto al otro y decía ¡ah! Pues y se reía uno. ¿Por qué? Pero porque el salario mínimo interprofesional en cualquier caso nace muerto. Por eso. Así que con la subida del coste de la vida es que Esa lo que otra. me, lo que me Eso has dado por la lo mano que- Lo derecha, estaba sube diciendo. por debajo del IPC. Tiene que ser lo coste. que me estás dando por la mano derecha, me lo estás quitando Claro mayor que sí. cuantía por la mano izquierda. Claro que sí. Entonces, oiga, para eso vamos a estarnos quietos, porque si me vas a subir el salario, pero resulta que voy a tener que pagar más por todo. ¿no? Además, ¿cuánto lo han subido? 50 euros, ¿no? 50 euros. Y ahora mismo, conforme está la luz, el agua, la Aparte de gasolina, eso, la cerveza, todo, aparte de eso, que son 50 euros. con 50 euros ya, vamos, ni para pipas, ¿sabes? Pero aparte de eso, daros cuenta de cómo ha cambiado la vida en poco tiempo y para mal, y encima al revés de lo que debería ser el signo de los tiempos. Estamos en 2022, pues hace 20 años, 2002 o 2004, 2005, el mileurista, ¿quién era? Porque el salario mínimo interprofesional son 1.000 euros. El mileurista era el corregallina, el desgraciado. El más pobre de la... Se hablaba de los mileuristas como aquella parte de la sociedad que bendito sea el cielo, que es que vamos, lo poco que cobraban y que vivían prácticamente en la indigencia. Y ahora resulta que para ser mileuristas, joder, los esfuerzos que hay que hacer. Cuando nada ha bajado y todo ha subido. Y ha sido en cuestión es tremendo. de menos de 15 años. Menos de 15 años, sí. Mario. Porque yo me acuerdo cuando entraba a la universidad que era ese concepto. El mileurista era como... Era el paria. Sí, básicamente. Era el paria. Y ahora, sin embargo, oye, un mileurista... ¿Quién lo firmase? Le salen novias, ¿sabes? Bueno, estaba hablando, Edu, del tema de la subida de la luz, de la subida de tal, la subida de cual. Pues fijaros, la banca siempre gana. Y las 5 principales, y diría que casi únicas entidades, porque yo, como soy también más viejo que vosotros, he conocido el mamporrillo de bancos que había antiguamente, cajas, pues estas entidades ingresan en el año 21 10.729 millones, siendo en temas de comisiones. Exactamente, de las comisiones. Sí. Es decir, hacen dinero con el maltrato del cliente. No, pero claro, si se le permite, pues porque no lo van a hacer. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Ninguna. O sea, si es que esto es... mira, fíjate lo que ha pasado con lo del tema de los bancos y las personas mayores que han protestado, como es lógico, pues por el servicio y la atención tan nefasta que le estaban dando, cerrando oficinas, poniendo horarios de caja. Esto lo hace usted por la aplicación y esto lo hace usted por internet. ¿Habéis visto que el gobierno haya salido a legislar corriendo como en otros casos, en los que se ha interesado legislar corriendo? ¿Cuánto tardó el gobierno, por cierto, cuando el Tribunal Constitucional anuló el impuesto de la plusvalía en reponer el impuesto? Creo que fueron 4 días. 4 días, sí. Vaya, hombre, pues para esto ha habido un señor que ha tenido que decir somos mayores, no idiotas o algo de esto, que ha tenido que recoger 600.000 firmas, que ha tenido que salir en los periódicos, para que vaya la ministra Nadia Calviño a recibirlo a los pies del ministerio, a pasarle la manilla, así por encima, que me alegro mucho de conocerte. No me tuté de cuando hemos comido usted y yo juntos, pero bueno, para coger y eso, y
le han puesto, lo han metido en cintura a los bancos, han legislado en ese Nunca. sentido. Y además ningún partido lo va a Nada, hacer. en absoluto, no. ¿Por qué? Porque son esos mismos bancos los que les prestan a los partidos y los que luego le condonan, Y porque le eso se condonan ha las deudas. hecho. Mira, lo hablamos aquí hace tiempo. Sí, aquí mismo. No sé. Sí, lo hablamos hace No 3 sé, semanas. sí, no, con tu Lo padre, ¿no? del hombre. O con él. Ah, no. Sí, con su padre estuvimos Claro. hablando del tema de la banca. Decíamos lo mismo. Un amigo mío que trabajó en Santander, en el Banco Santander, básicamente estaba por debajo del Consejo de Administración. La política era financiar a todo el mundo, a todos los partidos políticos. Creo que los únicos 2 partidos políticos que no recibieron financiación por parte del Santander eran Bildu y la CUP. El resto todo el mundo. Porque la política era que todo el mundo te deba favores. Claro. Claro. Es decir, ya está. Evidentemente. Esa es la política. Para el Banco Santander, ¿qué le puede prestar al Partido Popular? No sé, 1 millón de euros, 2 millones, 3, 50 millones Los de que euros. quieran. ¿Eso qué es para el Banco Santander en comparación de todo lo que gana en comisiones y de todo lo que gana Pero además, Fernando Oficina? Calderilla. Lo más cruento es que las comisiones, por ejemplo, se las aplican a personas que no tienen que no tienen la Al pobre. Exactamente. Capacidad, rico. capacidad de gestión. 30 euros, 50 euros, Sí, es una barbaridad. Precisamente al que no tiene. al que no tiene, al que se la cobran. Pero que no solo financian partidos políticos, también financian medios de comunicación. Hombre, Hasta el te diré. periódico, de hecho, había, menos nosotros, que no nos dan un duro a nadie. Exactamente. por eso decimos que nos da la gana. Pero es verdad que no pillamos un duro ni harto vino, Sí, sí. porque nos vivimos de nuestros suscriptores, Exacto. nos vivimos de nuestro dinero. Pero, por ejemplo, había un caso en concreto, el Faro de Ceuta. Ujú. Ah, sí. Le dieron, creo que fue 60.000 euros por la cara al Banco Santander. ¿Me puede explicar el Faro de Ceuta cómo te dan ese dinero? ¿Se podía acordar la señora Botín de Radio Guadalquivir? Ya verás. Además ya el color que tenemos es rojo. Bueno, es rojo y negro. Como dijo tu padre, dijo, me encanta. Toma al micro. Bueno, pues y fíjate cómo está la cosa. Se está hablando, porque ya en Estados Unidos están hablando de que van a subir los tipos de interés. Y fíjate lo que hacen también algunos bancos, que ahora están ofreciendo hipotecas en las que el fijo va a ser más caro y las variables van a ser más baratas, con el fin de que después le metan el rejón una vez que suba. No, pero tontos siempre- que son. Siempre ha sido más caro el tipo de interés fijo que el variable. Sí, o sea, de- por eso de los siempre. bancos han jugado siempre con eso para que tú cogiese el variable, que era a priori más barato, y luego, pues según las fluctuaciones, Pero- la banca nunca pierde. Ellos Sí. saben perfectamente que eso iba a fluctuar Pero al te lo alza están- y que iban a seguir. Pero te lo están, digamos que lo están anunciando como, mira lo que hacemos, que es lo que tú dices, que siempre el fijo Te evidentemente están va a ser vendiendo más lo caro. mismo de siempre, pero disfrazado Exactamente, de otra forma. pero como novedad. Y precisamente para eso, porque las variables, pues dentro de a lo mejor 2 años, pues van a empezar a subir. Mira, dos noticias juntas del mismo periódico, del periódico económico de la Expansión. La primera noticia, hasta 24 países europeos están en riesgo de burbuja inmobiliaria, desarrollándola entre ellos España. Siguiente noticia, con una diferencia de muy poquitos días. La banca quiere aumentar, esto en España, quiere aumentar un 50% el volumen de hipotecas nuevas en 2022. Ujú. Y ya se están No, pero- viendo los Es decir- resultados. 2021 fue un año en el que se han vendido, Sí. son extraordinarios para Pero- la venta pero de es- viviendas. Va a Fíjate, reventar la burbuja Más de inmobiliaria, 500.000 viviendas vendidas en 2021. va a reventar la burbuja inmobiliaria y la política bancaria, No, venga, vamos a regalar. pero no es una burbuja inmobiliaria como la que hubo. No, distinto. Es No, totalmente seguro. distinto. Lo que te vendían en el 2005, en el 2000, era... Mira, fíjate, yo conozco un caso muy cercano de comprar un piso, un dúplex, por 30 millones de pesetas, yo hablo en pesetas, y venderlo por 60 millones a los 5 años, si no me equivoco. De otro caso, un amigo mío de que le están leyendo las escrituras y dice, bueno, el piso este de tantos metros, no sé qué, no sé cuánto, y con un trastero. Y se queda mi amigo, dice, ¿trastero? ¿Tiene trastero? Dice, y se queda el de la inmobiliaria. Ni idea, dice, me quedo como estoy. Y no lo sabía el tío de la inmobiliaria. Cuando dio el dinero antes de comprarlo, la señal. Ni lo señal, había visto. llegó el tío, el dueño, y sacó un fajo de billetes, metió el fajo de billetes que le estaba dando y lo lió como en las películas de Paco Martínez Soria. O sea, era algo atroz.
Ahora no, ahora el problema que hay es que la gente que ha ahorrado, que tiene dinero, son un año en el que nos tiramos encerrados. Hay mucha gente también que el hecho del encierro psicológicamente le ha hecho ver, porque se están haciendo muchas obras, pero también hay gente que se ha dado cuenta de que la casa es un sitio donde tiene que vivir y entonces pues se están haciendo muchas obras, pero aparte también hay mucha gente que ha querido comprar casas. Un poquito de patio, jardincillo. Exactamente. Y hay mucha gente que tiene dinero, pero que no saben qué invertirlo ahora mismo. Y entonces le está dando salida al tema inmobiliario, que ha sido lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Sí, el problema de la mentalidad española, y sobre todo a raíz de esa crisis, es que la gente... Pero no es una burbuja, es lo que sea distinto. Es totalmente distinto. Pero que, bueno, sí. Sí. No tiene nada que ver, vamos. Es distinto que la forma de la otra vez. Sí, claro. Pero es por eso, porque, vamos a ver, no es una... O sea, burbuja, el concepto de burbuja de la crisis del 2008 era porque tú no me puedes vender un bocadillo de chorizo, por muy bueno que esté el chorizo, por 100 euros. Es pan y chorizo, no tiene más. Y los pisos son ladrillo y cemento, y se acabó. De todas formas, el precio sigue sin bajar. Considerando que... No, pero no ha llegado a los términos que se... Considerando que los primeros especuladores del suelo es la administración pública. La administración, sin duda. 3 minutos nos quedan. Me dice... Bueno, pues quería sacar otra noticia, pero no. Dale. Rápido, venga. Dale, venga. No, porque esta la dejamos para la semana que viene. Son cosas... Si me permitís, yo quisiera darle un poquito de caña al gobierno por lo de la reforma laboral, porque a mí me parece mentira. Bueno, me parece mentira no, porque ha sido toda la trayectoria mientras que ha gobernado el Partido Socialista. Los trabajadores han ido perdiendo derechos, pero vamos, seguro, sí o sí. Luego el Partido Popular lo ha refrendado, pero el Partido Socialista es el principal culpable. Vaya reforma laboral buena de un partido de socialistas y de un gobierno de socialistas y de comunistas que mantuvo, y la ha mantenido, la indemnización por despido improcedente en 33 días y un máximo de 2 mensualidades. Bueno, eso no lo han tocado. Para indemnización buena la que pide Rivera. ¿Cuánto era? El equivalente a 500 días por año trabajado. Toma, eso sí es... 500 días por año trabajado. El equivalente. Pide una cantidad de dinero que es el equivalente a 500 días por año trabajado. ¿Y cuánto lleva trabajando? ¿Año y medio, no? Pide una barbaridad de dinero. Sí, el que estaba a favor de... Trabajando, metido en un bufete. El que estaba a favor de que fueran 20 días por año. Bufete que le dijo, vete. Sí. Bueno. Porque no vale para otra cosa. Vamos a ir despidiendo. Se ve que Manolo, la nieve le confunde. Muchas gracias. Muchas gracias por estar también con nosotros. Eduardo. Gracias de nuevo por invitarme otra semana más. Tomás, como cada miércoles repartiendo esto para aquí, para otro. Aquí, es que es lo que me pide el cuerpo, macho. Gracias de nuevo y espero verte el próximo miércoles. Y a todos vosotros, pues que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. Con Dios.